Buenas. Hoy hacemos el último de los 5 capítulos que hemos dedicado a esta historia paseada, historia viaje por los Balcanes. Bueno, pues al final nos encontramos con las heridas y la barbaridad de lo que fue esa guerra, porque a pesar de que son varias guerras, pues las guerras entre los serbios y los croatas, que son las del comienzo, las guerras que alcanzaron a ver brevemente entre los serbios y los eslovenos, que fue rapidísimo, pero cuando llegamos a Sarajevo y cuando llegamos a la Bosnia y Herzegovina nos vamos a encontrar con la parte más terrible de la guerra, porque aquí fue donde se cruzaron límites que pensamos que nunca más volverían a ocurrir después del Holocausto y después de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Aquí volvimos a una pesadilla que pensamos que no se iba a repetir más en el siglo XX y se repitió no solamente en Sarajevo y en la Bosnia y Herzegovina, sino también porque simultáneamente esto estaba pasando en Ruanda entre los Hutus y los Tutsis. Ese par de genocidios vuelven a enlutar un siglo que pasó con 2 guerras mundiales. Y ya cuando creíamos que podíamos estar saliendo relativamente invictos, porque hacía mucho tiempo no pasaba algo tan terrible, pues ocurren estos 2 genocidios. Entonces la humanidad vuelve a sentirse totalmente sacudida en su conciencia por lo que ocurrió allá. Is there a time keeping your distance, a time to turn your eyes away? Is there a time keeping your head down and getting on with your day? Is there a time for coal and lipstick, a time for cutting hair? Is there a time for high street shopping to find the right dress to wear? Is she comes Entonces estábamos hablando de Sarajevo y estábamos hablando por un lado de la belleza de Sarajevo, de lo multicultural que Sarajevo ha sido, es y reivindica ser, porque la idea de Sarajevo era precisamente contener todas las culturas que conformaban lo que un día fue la antigua Yugoslavia y lo que fueron los eslavos en todas sus diferentes etnias y diversidades. Y también habíamos visto cómo antes de la guerra Sarajevo fue una ciudad esplendorosa porque tuvo las Olimpiadas de Invierno de 1984. A partir de los Olímpicos de Invierno, Sarajevo floreció y llegó a ser una ciudad muy bella. Entonces, cuando estalla la guerra, Sarajevo está en un momento muy bonito de su historia y están regios y contentos y felices, y cuando les llega la guerra y les llega el cerco, los hunde al corazón de las tinieblas, al rostro de la medusa, al horror de lo nunca pensado. Entonces, por un lado estaba el cerco de Sarajevo, el cerco más grande que ha ocurrido en ciudad alguna desde la Segunda Guerra Mundial, porque ni siquiera el cerco de Leningrado duró tanto. El cerco de Leningrado duró 900 días. Terribles, interminables, pero este fue más largo todavía. Es el momento más aterrador de ellos. Entonces, el cerco de Sarajevo, nosotros estábamos hablando cómo hay un momento en que rodean la ciudad, toman un barrio y a partir del barrio empiezan a dispararle a la población. Hay masacres terribles como la de los mercados. Hubo una en un mercado, 2 veces en mercados que mandaron misiles sobre la gente, que son la gente que estaba en el mercado, todo relacionado con la comida. En esa ocasión, las únicas personas durante el cerco de Sarajevo que no estaban directamente amenazadas era la población judía. Recuerden que hay judíos en Sarajevo, porque
no querían meterse en problemas con Israel. Entonces la población judía que tradicionalmente ha habitado Sarajevo ayudó muchísimo durante el cerco para poder entrar y sacar comida, porque esto era un cerco, entonces la gente no estaba recibiendo comida en los túneles que actualmente uno puede ir a ver cómo era la situación y la vida de la gente durante el cerco. Ahí uno ve cómo trataban de meter vacas y cabras y cómo hacían a toda máquina túneles que pudieran servir para que pudiera entrar de alguna manera la comida, teniendo en cuenta que en todas las acciones que involucraban comida ellos estaban expuestos a los francotiradores que estaban desde los edificios de uno de los barrios que tomaron disparando sobre la gente cuando iba a tomar agua, cuando iba a buscar comida, cuando iba a los mercados. Entonces fue un tiempo de absoluto terror. Y ellos se sintieron abandonados porque el mundo contemplaba impasible el cerco de Sarajevo y nadie lo rompió realmente. O sea, nunca pararon el cerco de Sarajevo, sino que los acuerdos de Dayton son los que van a llevar a que los soldados serbios se retiren de Sarajevo. Pero que alguien haya dicho es inconcebible ese cerco. Pues no, eso pasó delante de todo el mundo, en vivo y en directo, delante de todas las cámaras y todo. Y además hubo un embargo de armas. Pero a los serbios-bosnios las armas se las daba el antiguo ejército de Yugoslavia. A los bosnio-croatas las armas se las daba Croacia. Pero a los bosniacos nadie les daba las armas. Entonces los bosniacos realmente quedaron bajo el embargo, ellos siendo atacados. Hubo gente que llegó, hubo mujahidines y hubo gente que llegó del Islam durante el cerco. Y también ahí hubo situaciones de matanza, pero la matanza general fue sobre la población bosniaca dentro de la ciudad de Sarajevo. Entonces hay dos momentos en la guerra que llegan al límite de toda la situación. Ya habíamos visto la barbaridad que pasó en Vukovar. Ya habíamos visto la voladura del puente de Mostar. Pero esto que va a pasar, el cerco de Sarajevo, donde se calcula que murieron alrededor de 18.000 personas durante esos 6 años en el cerco. Entonces, esto es una cosa verdaderamente terrible. Va a pasar algo peor. Entonces uno dice, ¿qué puede ser peor? Pues peor que el cerco de Sarajevo o del mismo horror fue la matanza de Srebrenica. Entonces la matanza de Srebrenica es un lugar que queda en un punto, digamos, cerca a las posiciones de la República Srpska. Los enclaves que van a quedar al interior de la Bosnia y Herzegovina se van a convertir en los puntos de guerra. Digamos, a partir de los enclaves empiezan a darse las batallas, y esos enclaves lo que querían era reclamar la totalidad de la Bosnia y Herzegovina para la República Serbio-Bosnia, porque consideraban que eso era históricamente parte de ellos, el irredentismo. En un momento dado, los croatas también pensaban lo mismo, y los croatas también atacaron, y los croatas también estuvieron en la guerra, pero las condiciones extremas van a ocurrir es alrededor de los enclaves serbios, no las únicas, pero sí las más graves. Entonces lo que van a hacer es que hay un punto en donde aparentemente la gente está a salvo, lo que hace que una gran cantidad de refugiados vayan a encontrarse allá. Ese punto, que es la ciudad de Srebrenica, en un momento dado estuvo custodiado por la ONU y por los holandeses de la ONU, y se declaró un territorio seguro. Entonces ahí está el ejército yugoslavo, hay un ejército bosniaco y está los cascos azules, y se considera que esa zona es una zona segura. Y resulta que los cascos azules no pueden proteger a la población. Hay un momento en que los cascos azules, algunos de ellos también van a ser rehenes. Algunos se retiran, están pidiendo desesperadamente la intervención de la OTAN no interviene, y en una cantidad de hechos, digamos, abrumadoramente terribles, van a quedar solos la población bosniaca
en Srebrenica. Y en ese momento hay un personaje que entra que se llama Ratko Mladic. Y Ratko Mladic dice que al fin se va a vengar de los turcos. Los turcos estuvieron ahí hacía 200 años. Entonces, digamos que vengarse sobre una población descendiente de un imperio que hacía 200 años estuvo allá y que ya ni siquiera existe porque a partir de Atatürk el imperio turco otomano desapareció después de la Primera Guerra Mundial. Es una locura histórica imposible de imaginar porque es como si nos cobráramos cuentas del Imperio Romano o de cualquier otro imperio que en alguna ocasión habitó alguna área o los mongoles o qué sé yo, ¿sí me entiendes? Entonces entran allá y hay un momento que esta población queda en defensa, pero eso era un territorio que estaba bajo la custodia de la ONU y de los cascos azules. Entonces eso va a quedar indefenso. Los holandeses van a fallar en la posibilidad de proteger a los civiles. Unos de ellos son rehenes, los cascos azules, pero es que ahí la ONU encuentra el límite de su incapacidad para resolver un conflicto de grandes proporciones. Y en el conflicto de los Balcanes también la OTAN va a encontrar su límite y los organismos de intermediación y el mundo entero y la comunidad internacional. Entonces aquí es donde todo lo que se inventó en la posguerra para impedir que pasara algo así falló. Y por eso es tan grave lo que pasó. Y lo que pasó es que van a dividir a las mujeres de los hombres, van a hacer grupos pequeños, van a llevarlos en diferentes lugares. Todo el territorio estaba al mando de Karadzic, que era el jefe de las fuerzas serbio-bosnias. Pero este lugar a donde van a llegar está al mando de Ratko Mladic, y Ratko Mladic es el que entra allá y es el que ejecuta la matanza. Entonces lo que van a hacer es que van a separar los hombres de las mujeres y van a matar 8.000 hombres. Uno por uno, muchachos desde los 14 años, muchachos, los que ya eran lo suficientemente altos para parecer ya hombres, los separaron y las mataron. Algunas mujeres murieron, pero esto fue una matanza contra los hombres, es una matanza de género, una matanza contra los hombres por ser hombres. Eso es una manera de extinguir a la población bosniaca de Srebrenica. También se presentó durante la guerra en la Bosnia-Herzegovina una violación sistemática de mujeres, sistemática porque era para introducir en ellas la simiente serbia y arrancarles la influencia turca que tenían desde hacía 200 años y las obligaban a tener hijos del ejército serbio-bosnio. Y esto es un crimen de guerra, y desde ahí empieza como la campaña para que se reconozca la violación a las mujeres como un crimen de guerra, como un crimen de lesa humanidad, y la mujer como territorio, el cuerpo de la mujer como territorio de guerra, lo que hacían para humillar a los hombres. Esto va sucediendo durante toda la guerra, pero en Srebrenica los hombres van a ser asesinados uno por uno. Más de 8.200 hombres van a ser asesinados y nadie lo va a impedir. Y nadie, o sea, ni la ONU interviene, ni la OTAN se devuelve, nadie los dejaron solos y los mataron a todos. Y todavía no nos podemos explicar cómo pasó eso todavía no tiene ninguna posibilidad de explicación histórica, todavía no la tiene. Sobre eso no hay hasta la fecha ninguna reparación. Entonces, la matanza de Srebrenica es una cosa tan aterradora, además porque después van a desenterrarlos de donde los mataron en las fosas comunes y los van a enterrar en otras áreas más lejanas para que parezca que murieron en combate en áreas donde estaba la guerra. Esto llaman tumbas de segunda y tercera generación, es decir, presentar cadáveres que formaron parte de la matanza de Srebrenica como cadáveres que murieron en combate en otras áreas, como muertos en combate cuando eran
la gente que había sido asesinada sistemática y organizadamente por ser hombres. Estas tumbas de segunda y tercera generación, en Colombia no se acuerdan de los falsos positivos, porque son presentados como combatientes que no lo fueron. En el Museo de Srebrenica, la exposición tiene una muñeca rota, y esa muñeca rota va a ser una pista para poder probar que ahí debajo de esa muñeca rota hay otra tumba, una tumba masiva, una tumba de segunda generación, donde se descubre una gran cantidad de gente enterrada que se hacen pasar por combatientes en otras batallas que se estaban librando en todo el territorio de la Bosnia-Herzegovina. La matanza se ejecutó sistemáticamente, sin que nadie la impidiera, durante más de 4 días. Y esto fue el límite del horror, y esto fue clasificado después por el tribunal que se creó para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia en La Haya como un genocidio, porque estas personas fueron asesinadas por pertenecer a una etnia, por pertenecer a la etnia de los bosniacos musulmanes de la Bosnia-Herzegovina, y un genocidio se tipifica como una matanza generalizada específicamente contra una etnia o contra una religión, contra un grupo social de una pertenencia particular. Geno significa etnia, esto es un genocidio, y creímos que nunca más iban a volver a aparecer estos genocidios después de liberados los campos de concentración y después de los juicios de Nuremberg. La matanza de Srebrenica avergüenza a la humanidad, sacude los cimientos de Europa y del mundo, y es inconcebible que esto haya ocurrido delante de todo el mundo. Es que esto no fue una cosa clandestina, digamos. Siempre hemos dicho que cada vez resulta más insostenible la idea de que no se sabía la existencia de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y entre más sabemos, menos se puede, justificar la hipótesis de que la gente no estaba sabiendo lo que estaba pasando. Pero es que esto sí pasa delante de todo el mundo, y el mundo lo permite. Entonces, lo de Srebrenica ya es, digamos, como el límite del límite. O sea, eso ya es inconcebible que una cosa así haya pasado. Entonces, después de lo de Srebrenica y con todos los horrores que ya habían pasado para ese momento, es cuando hay una obligatoriedad de los acuerdos de Dayton. Ya en ese momento, los croatas se han unido con los bosnios. Al principio estaban de enemigos de ellos, aliados con los serbios, pero al final se unen con los bosnios, ya están tomándose Banja Luka, otra capital serbia, y se unen con ellos, y al final es, digamos, como la última parte de la guerra. Y en los acuerdos de Dayton, el presidente de Croacia, Franjo Tuđman, el presidente de Serbia, Slobodan Milošević, y el presidente de Bosnia-Herzegovina, Ilija Izetbegović, van a ser llevados a la base aérea de Dayton en Ohio, en los Estados Unidos, por el presidente Clinton, y les van a decir: bueno, aquí hay un acuerdo de paz. Ese acuerdo ustedes lo pueden discutir, ustedes lo pueden, digamos, negociar, pero lo tienen que firmar. Y lo van a firmar a las buenas o a las malas, porque si no firman ese acuerdo, mejor dicho, ahí sí los borramos es a todos. Entonces, el acuerdo de Dayton es un acuerdo que se hace de las mechas. Los agarraron y los sentaron a negociar, y negocian, lo que llaman negocian. Entonces, ¿qué hacen los acuerdos de Dayton? Los acuerdos de Dayton ponen fin a las guerras de Yugoslavia, pero no solucionan absolutamente nada. O sea, no, inclusive la ciudad de Srebrenica hoy por hoy es una ciudad que queda dentro de la República Srpska como enclave de la Bosnia-Herzegovina. Quedaron 3 repúblicas en la Bosnia-Herzegovina. Hay una República Srpska, hay una República Croata y la Bosnia-Herzegovina. Entonces eso tiene 3 presidentes. Y los 3 presidentes de 3 repúblicas distintas dentro de un territorio de la Bosnia-Herzegovina, que es bastante pequeñito, hacen un caos administrativo donde es muy difícil ponerse de acuerdo para la foto, porque cada uno está jalando para un lugar diferente, ¿sí?
Entonces, esto administrativamente hace que eso sea muy complicado y cada vez que van a elecciones se complica más porque no logran encontrar un punto común para poder sacar adelante un país con 3 presidentes y 3 repúblicas. Es una pequeña federación dentro de la Bosnia y Herzegovina, donde hay una cantidad de cosas en las que no están de acuerdo, no solucionan fundamentalmente nada. La ciudad de Srebrenica hoy por hoy es parte de la República Srpska, ya no queda nadie bosniaco allá. 2 meses después de los acuerdos de Dayton, una de las cosas fundamentales de los acuerdos de Dayton es terminar el cerco de Sarajevo. Terminan el cerco de Sarajevo quiere decir que las tropas serbias se retiran de las montañas y población serbia que había dentro de Sarajevo se va con ellos. Entonces abren el cerco 6 años después, una población devastada, pero totalmente paralizada del horror de lo que vio, porque lo que pasa también con esta guerra y lo que pasa en las guerras es que los cuerpos no pueden contener la emoción del horror que han experimentado. Eso no tiene palabras. Por eso la exposición de la matanza de Srebrenica que queda en Sarajevo es una secuencia fotográfica, porque solo la fotografía puede llegar a de alguna manera captar lo que la palabra no puede nombrar. En esa exposición hay mucha rabia, dice, de las Naciones Unidas, dicen United Nothing, las Unidas nada, Naciones Desunidas. Hay una cantidad de afiches y de camisetas en contra de, digamos, de los organismos que estaban destinados por su creación en la posguerra para ayudarlos y que los dejaron solos. Ese abandono de Sarajevo y que haya sucedido la matanza de Srebrenica es algo que, esos son sus dolores terribles y es el punto en donde la comunidad internacional llega a su propio límite cuando sucedió esto. Entonces, después de esto, 2 meses después termina el cerco y la gente queda en un estado de estrés postraumático absolutamente terrible y desgarrador y en una labor forense muy meticulosa de más de 20 años se logra establecer la dimensión de la matanza, encontrar las fosas comunes, las personas desaparecidas, las identidades de todos aquellos que fueron asesinados en Srebrenica, las madres. En esas fotos hay una madre que carga, ella perdió sus 4 hijos y su marido, hizo un ensamblaje de la foto de los 5 y la tiene como una especie de collar y anda con eso por todas partes, mostrando que su familia murió en Srebrenica. Hay una cantidad de fotos absolutamente desgarradoras de las palas rotas de tanto desenterrar gente. Se rompían las palas, sí, no alcanzaban, o sea, cosas así que uno ve que detalles que muestran la dimensión del horror, de la barbarie de lo que pasó allá. Entonces el mundo queda asqueado, hastiado, horrorizado y el pueblo de la Bosnia-Herzegovina queda herido terriblemente. Entonces los acuerdos de Dayton lo que hacen es como si hubieran puesto un rayo congelador paralizante sobre la guerra. La paran, punto. No pasa nada más, no arreglan nada, no reparan nada, nada, solamente la paran. Pero pararla no es poca cosa, porque es que resulta que desde entonces nos se han vuelto a matar. Después va a estallar la crisis de Kosovo, ahorita hablamos de eso. Pero desde entonces todo este pueblo de la Bosnia, de la Serbia, de Croacia, no se han vuelto a matar.
Es decir, llevamos 30 años sin que se vuelvan a matar ellos por las razones por las que se mataron en las guerras de la antigua Yugoslavia. Y eso, siendo una cosa tan fuerte, pues es mucho más de lo que los colombianos podemos decir, porque nosotros no hemos logrado que pase todo ese tiempo sin que nos matemos, por ejemplo. Y no estamos supuestamente metidos en un conflicto de ese tamaño. Y ellos, pues sí, pero no se han vuelto a matar. Entonces, los acuerdos de Dayton ponen mute, pausa en la guerra, ¿sí? Y la paran las potencias tarde, mal y nunca, porque esto ya había pasado todo, ¿me entiende? Todo había pasado cuando la paran, nadie intervino, antes todo dejaron que pasara de la manera más aterradora, pero finalmente lograron que terminara la guerra. O sea, lo que hacen es como cauterizar la herida de un torero cuando lo cornean en la femoral. O sea, cuando una persona tiene una herida en una arteria que se desangra, lo que hicieron fue cauterizar, parar la sangría, porque se desangró la Yugoslavia. Pero eso fue todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí todo está puestecito apenas por encimita, ¿sí me entiende? Siempre puede volver a ocurrir, porque nada se solucionó, o puede que no ocurra, y ojalá, pero la historia ya está viva, eso se siente ahí, se siente como el dolor, ¿sí? Porque las cosas están ahí todavía, pues ahí están, puestecitas, ¿sí? Entonces, después de eso, cada uno de estos países efectivamente se independizó. Cada uno de estos países se quedó únicamente con su propio relato y no conoce el relato del otro, tampoco está muy interesado en conocer lo que digamos. Entonces, cada cual cuenta su parte del horror. Entonces, esta cosa tan supremamente compleja, que es el tema de las víctimas y los victimarios, nos da una lección histórica muy seria, porque todo el mundo fue víctima y victimario, ¿eh? Entonces cada uno queda con unos dolororones, la cosa más impresionante, porque todos vivieron y protagonizaron una tragedia, la cosa más miedosa de todas. Entonces, Serbia vivió en Krajina, una sacada de allá, la cosa más sanguinaria hecha por los croatas. Y consideran que la mano con los serbios ha sido mucho más pesada de lo que fue con los croatas, que también estuvieron muy metidos en la guerra. Ahora hablamos de Kosovo. Bosnia siente el dolor vivo del cerco de Sarajevo y la matanza de Srebrenica y toda la matanza que se dio en el territorio, y lo que les digo es que estos son cantidades de cementerios que uno ve en la Bosnia y Herzegovina al lado de esos hermosos paisajes, y uno dice, aquí enterraron mucha gente. Se calcula que alrededor de 250.000 personas murieron en esto. Entonces, hay una guerra que es de la que estamos hablando, y esas guerras son de 1991 a 1995. Pero hay una segunda parte en Kosovo que va a ser en el 98 y en el 99. Y esa segunda parte, que sigue siendo parte de esto, pero que va a ser unos años después, es porque Kosovo era una república autónoma junto con Vojvodina y tenían el mismo poder de voto que tenían los serbios en el resto del país. Entonces esa entidad tenía todo el reconocimiento y luego les quitaron a ellos el derecho al voto.
O sea, en 1974 Josip Broz Tito le dio autonomía a la provincia de Kosovo en plena garantía de derechos políticos, de voto y de todo. Quiere decir que los albaneses que vivían en Kosovo, llamados albano-kosovares, tenían los mismos derechos que los serbios que vivían en Kosovo. Kosovo queda en Serbia. A la fecha queda en Serbia. Esto puede variar no sé cuándo, pero a la fecha queda en Serbia. Entonces ahí la cosa estaba de ese tamaño. Pero en 1987, Slobodan Milosevic le quita a Kosovo la autonomía. Al quitarle a Kosovo la autonomía, los albaneses quedan en desventaja con respecto a los serbios porque Kosovo queda en Serbia. Entonces los serbios quedan conectados con el resto del país, pero los albaneses quedan ahí debilitadísimos. Entonces en la provincia de Kosovo, pues hay, como les digo, 90% de albaneses y 10% de serbios. Y la correlación que haya entre unos y otros es lo que genera las crisis permanentes, y estas crisis son las que siempre mantienen un punto de fuga o de posible incendio en los Balcanes. La crisis de Kosovo es periódica porque no se ha solucionado. Y eso es, digamos, parte de lo que siempre es un elemento volátil en el escenario de la antigua Yugoslavia y los Balcanes. Y a la vez toda la barbaridad que pasó en Albania cuando el gobierno albanés apostó en los 90s, apostó el Producto Bruto Interno a la lotería, a la pirámide, y lo perdió, y el país se hundió y colapsó, y hubo la rebelión de Valona, y pasaron una gran cantidad de cosas. Pues muchísima gente de Albania se fue para Kosovo. Entonces en Kosovo vamos a tener una enorme cantidad de albaneses que vienen de la crisis de Albania, que están allá desde la época del Imperio Otomano, que también fueron reforzados por Tito. Tito también tiene que ver en esto por el juego con las autonomías. Total, el 90% de la población es de origen albanés. Pero ellos, los serbios, son la cuna histórica de Kosovo, y allá fue donde perdieron en la batalla de los Mirlos en 1689 el reino original serbio. El asunto es que de todas maneras hubo una matanza de 76 personas albano-kosovares por los serbio-kosovares. Y ahí intervinieron de inmediato, lo que no hicieron durante toda la guerra cuando dejaron que se acabara todo. Ahí la OTAN intervino. Y cuando la OTAN intervino, le pegó una bombardeada a Belgrado. Mira, ustedes no se imaginan lo que es una ciudad bombardeada por la OTAN, porque eso solamente se ve en televisión y no nos ha tocado. Pero esto es una barbaridad. Realmente fue un bombardeo brutal sobre Belgrado en 1999. Entonces esto a los serbios les va a generar una herida. Entonces, este carácter de víctima y victimarios, porque eso los hace víctimas de un bombardeo de la OTAN. Pero ellos habían sido victimarios en Srebrenica. Pero también fueron víctimas en Krajina. Y dele por ahí. Entonces también los croatas fueron víctimas en Vukovar. Sí, porque fue terrible lo que pasó en Vukovar. Entonces cada uno queda con un dolor. Entonces por eso les digo que a los serbios les duele Kosovo, todavía duele, pues eso no se ha solucionado, porque Kosovo declara su autonomía y se declara en un referéndum país, y unos lo reconocen y otros no. Y eso es una cosa que para Serbia el reconocimiento de Kosovo es una herida enorme. Entonces, eso es una cosa que esa crisis de Kosovo está ahí, y eso sí está, digamos, en ebullición. Eso no es algo que ya hayamos como dejado atrás, o por lo menos congelado. Eso no está ni congelado siquiera. Eso está ahí, y cada vez que pasan cosas, como por ejemplo ahora que los albano-kosovares le exigen a los serbios
que tengan una placa del automóvil que diga que esos son serbios. Imagínate tú para qué, como cuando los cristianos y los musulmanes tenían la religión en la cédula en el Líbano, como esa información a ti para qué te sirve. Entonces los ponen a identificarse, entonces los señalan. Entonces ellos ahí se sienten muy inseguros porque tienen placas que dicen que son serbio-kosovares y no albano-kosovares. Entonces les piden papeles especiales. Entonces cada ratico se voltea la torta y los serbio-kosovares quedan en desventaja. Entonces eso todavía no se ha arreglado y lo de Kosovo está expuesto a que sea una crisis periódica que puede o no estallar de una manera terrible, porque puede que le reconozca la independencia y ellos después quieran anexarse a Albania, por ejemplo. Eso puede pasar, eso no está loco, porque los albaneses también tienen su gran Albania, ¿sí? Ese tema no se ha resuelto. Pero ese tema generó un bombardeo sobre Belgrado y Belgrado tiene clarísimo el bombardeo. Y cuando tú vas a Belgrado te muestran los edificios que bombardearon, ¿sí? Entonces por eso te digo que cada uno de ellos sufrió una herida terrible, terrible. Entonces Kosovo, que perdió la autonomía desde 1974, y eso ya era época de Tito, ¿sí?, que se va a la guerra entre 1998 y 1999 con un bombardeo sobre Belgrado brutal. Croacia, que le duele que le hayan bombardeado la hermosísima Dubrovnik, Ragusa, cuna, o sea, patrimonio de la humanidad, que eso es como bombardear, ¿qué le digo yo? París o Cartagena. O sea, es una cosa, o sea, Dubrovnik es una perla, una joya. Ya hemos dicho que eso es mucho lo divino. También le duele Vukovar, que ni siquiera la reconstruyeron, ahí dejaron eso manga por hombro, nadie le paró bolas a Vukovar, ¿sí? Serbia reciente, Krajina, reciente Kosovo, reciente el bombardeo sobre Belgrado. Ellos consideran que la mano de la clavaron más duro a ellos. Bosnia, pues tiene Srebrenica y el cerco de Sarajevo. Y los kosovares, esta situación tan inestable. Entonces cada uno de ellos tiene una herida y cada uno respira es por esa herida. Entonces cada uno ve lo que le hicieron, lo que sufrió, pero ninguno de ellos ve lo que hizo y el sufrimiento que produjo, porque cada uno de estos estados quedó independiente, quedó con su propio relato. Por eso hacíamos la metáfora de la gravísimo conflicto que sucediera entre los hermanos de una misma familia en el comedor, y que luego cada uno se fue para su cuarto y cada uno habla solamente de su cuarto, de las cortinas y de la cama y del closet, y no hablan del comedor donde todos estaban cuando vivían en una misma casa. Entonces, la falta de estos relatos, la cantidad de, digamos, de la memoria que no han puesto en común, porque las condiciones históricas no permiten que ellos se sienten y digan, mire, yo le hice esto a usted, usted me hizo esto a mí, yo sufrí por esto y usted me hizo sufrir por esto. Eso por ahora no es posible. Digamos, desde Colombia, que es desde donde se hace este relato, por lo menos somos un solo país y todavía tenemos la posibilidad de poder enfrentar nuestras verdades. Hicimos una comisión de la verdad, que es una cosa muy importante, porque es cuando un pueblo se mira de frente en lo que pasó en el conflicto. Entonces, pero ellos no tienen la posibilidad porque son países diferentes en este momento y cada uno creó su propia frontera y cada uno creó su propio relato, y los relatos no se pueden poner en común porque cada uno tomó solamente la parte suya del relato, la que conoce, la que le contaron, y en la parte suya del relato no está incluido el sufrimiento que infligió sobre los otros, sino el sufrimiento que los otros infligieron sobre él, lo cual hace muy complicado que pueda haber una puesta en común, y lo cual hace interesantísimo el viaje de los Balcanes, porque usted en el viaje escucha cada una de las versiones a medida que va pasando de un país a otro. Entonces, cada país tiene un guía o una guía, y esos guías te cuentan la historia de lo que les pasó a ellos en su tierra, con ellos y a sus papás y a sus hermanos y a sus amigos, ¿sí? Entonces, digamos, lo importante de este viaje es escuchar todas las versiones,
es escuchar la causa de los serbios, su historia y lo que pasó de la boca de la guía serbia, contando cómo bombardearon Belgrado. Es escuchar a los croatas contando lo que pasó en Vukovar y contando cómo vivieron, porque Croacia vivió esta guerra duro y en serio. Sí, es llegar a Eslovenia y encontrar cómo hicieron su precioso país de cajita de música. Sí, pero también la tuvieron ahí. Es llegar a la Bosnia y Herzegovina y encontrar tanto la belleza de lo que hoy es Sarajevo como una ciudad reconstruida y Sarajevo como una ciudad multicultural. Por eso les digo que el mayor triunfo de Sarajevo es la multiculturalidad, es que no hayan logrado imponer una sola etnia, una sola religión o una sola cultura, sino que haya mezquitas, basílicas, catedrales, sinagogas, y que la rosa de Sarajevo, que era estas huellas de bombardeos que dejaban de granadas, que dejaban un color rosa que luego le pusieron como un porcelanicrón y lo volvieron la rosa de Sarajevo, y es el símbolo de las matanzas de la ciudad. Están las heridas, están ahí, las rosas de Sarajevo están por toda la ciudad, todavía se ven las balas en la catedral, eso todavía está, sí, pero la ciudad se reconstruyó. Tiene todo su tremendo pasado, tiene los cafecitos, tiene las conversas, tiene las misas y los llamados a la oración. O sea, la ciudad volvió a recuperar lo que tanto ha luchado, ser una ciudad diversa, multicultural, donde todos puedan tener cabida bajo el cielo de Sarajevo, donde se ven las mezquitas y las basílicas. Y en esa medida, Sarajevo triunfó, a pesar de todo el dolor, porque no lograron acabar con la capacidad que ellos tienen de generar una cultura diversa, disfrutarla, vivirla y compartirla. Por eso ellos dicen Sarajevo, encuentro de culturas, porque en cada pedazo se ven todas estas culturas. Entonces Sarajevo volvió a vivir. Madre mía, si me muero, Hazani no quiero yo, sino 12 marcevicas, adelante el miarón, la shakerala, la shakerala, la shakerala, la shakerala. Madre mía, si me muero. Entonces, cuando hicimos el primer viaje, que lo hicimos en el 2017, fuimos hasta Montenegro. Montenegro formó parte de Serbia hasta el Mundial de Fútbol del 2006, que era cuando les digo que se separaron. Entonces ya cuando se separan Montenegro y Serbia, ya no existe la antigua Yugoslavia, porque la antigua Yugoslavia era Serbia y Montenegro. Entonces Montenegro va a tener su propio camino y Montenegro se mete a la OTAN, que es una manera de distanciarse profundamente de Serbia. Macedonia se independiza, ya se ha independizado Macedonia del Norte, tiene su lío con la Macedonia griega porque comparten un nombre que los griegos no quieren compartir, pero entonces se llaman Macedonia del Norte, y allá tiene sus historias con Skopje y con la Madre Teresa y con las gigantescas estatuas que tienen ellos allá. Y cada uno toma su rumbo en la historia. Montenegro es bellísimo, también tiene un lugar que se llama Kotor, que es absolutamente impresionante, y allá en Montenegro fue el único lugar donde escuché que uno de los guías contaba que habían bombardeado Dubrovnik y que lo sentía muchísimo, que era algo que a él le atormentaba el alma. De resto nunca, digamos, es la única vez que se habla del relato del otro. Entonces el resto de los países salieron adelante. Hoy, como les digo, son países de unos paraísos turísticos bellísimos. Ir allá es un aprendizaje muy interesante de la naturaleza de los conflictos, de la memoria, de lo que puede pasar cuando no se escuchan sino las propias razones y sino los propios discursos. Eso es una cosa muy complicada. También hay otra cosa que es muy importante aprender, es que esta gente todos eran hermanos.
Todos vivían bajo un mismo país, compartieron una historia común durante 48 años, fueron una misma, son todos eslavos. Aquí todo el mundo es eslavo, ¿sí? Son los eslavos del sur. Entonces también uno se pregunta cómo y hasta dónde pudo pasar que los antiguos hermanos y los antiguos eslavos y los antiguos yugoslavos se hayan separado de una manera tan dramática, tan aterradora, tan arrasadora. Y por eso una de las cosas que es muy importante es que las peleas entre hermanos, familiares, amigos, por posiciones políticas, son peligrosísimas, porque pueden llegar hasta el punto en que llegó este relato. Entonces, uno no puede tener ese tipo de discusiones y llevarlas hasta la ruptura de relaciones y llevarlas hasta la ruptura de lazos sanguíneos, porque ese es el comienzo de la tragedia. Contaba una mujer, compañera mía de trabajo en Radionet, que fue secretaria de la embajada de Yugoslavia durante 6 años. Y pues nada, era una embajada que funcionaba común y corriente. Y cuando estalló la guerra y empezaron a llegar las noticias, empezaron a pelearse entre el personal de la embajada. Matrimonios de serbios y croatas se separaron durante la guerra, y como que la polarización, la intolerancia y la incapacidad para no juzgar al otro a partir de una manera distinta de pensar a la tuya, llevó hasta el corazón de las tinieblas. Los Balcanes son también, y la historia de la antigua Yugoslavia, un campanazo, un aprendizaje, una mirada hacia lo que puede pasar cuando las polarizaciones se profundizan en los pueblos. Por eso la película de Underground es una película que les recomiendo mucho, porque habla justamente de eso también. Y esta ida ya a la Yugoslavia siempre lo trae a uno con lecciones históricas, con reflexiones, y el tema de las víctimas y los victimarios es muy importante, porque ese es un doble carácter y hay que escuchar los dos lados, porque el dolor humano no tiene jerarquías, no hay un dolor que valga más que el del otro, no hay un sufrimiento que sea más importante que el del otro. Todo el sufrimiento humano y todo el dolor humano es igualmente terrible, cualquiera que sea su origen también. Entonces, estar allá y estar en las condiciones en que ellos están hoy día, porque es estar en un momento en que llevan 30 años desde el horror, y son paisajes bellísimos y todo lo que les cuento, y la costa del Adriático y la belleza de Sarajevo y la hermosísima ciudad de Belgrado, porque Belgrado es muy bonita y es muy interesante con su puente donde se parten las Europas, y el río Sava y el Danubio, y Zagreb es una ciudad bellísima que tiene como 2 pisos y que tiene todas estas tiendas de diseños y el museo de las relaciones rotas y la historia de la mujer que empezó a escribir en croata y a través de sus versos dio la lengua eslava a pueblos que han sido divididos por tantos imperios, que sus lenguas siempre se han visto amenazadas por las lenguas imperantes de los imperios que los han dominado. Entonces, y Zagreb, como les digo, es una ciudad super play, con una cantidad de diseño, pues porque los croatas son de una estética exquisita, maravillosa. Entonces, hoy por hoy, eso es así de bonito. Hoy por hoy uno pasa por Krajina y eso es lindo y todo, y resulta que Krajina fue uno de los lugares donde ocurrieron las mayores barbaridades también. Entonces también uno entiende que los humanos tenemos la capacidad de sanar, y que los pueblos que vivieron dolores después pueden seguir adelante. Hay que hacer la memoria, hay que hablar, o si no las siguientes generaciones atraviesan un dolor que desconocen, y esto no se ha hablado todavía. Pero estos pueblos siguieron adelante. Hay un montón de gente que ha nacido, se ha criado y vive, y hoy existen estos pueblos, existen y están, digamos, en su historia, unos en la Unión Europea, otros queriendo entrar a la Unión Europea, unos con el euro, otros con sus monedas antiguas y tradicionales, todos con sus diversidades, todos con su pasado común. Pero este viaje por los Balcanes y por la antigua Yugoslavia no solamente es una gran oportunidad histórica, sino que además
hay una profunda espiritualidad en mirar todo lo que vivieron, en la fe de sus antiguas religiones, en la belleza de sus ciudades, en la huella histórica tan terrible que dejaron durante ese final del siglo XX en ese conjunto de guerras que terminaron una década donde pensamos que el mundo se abría después de la caída del muro de Berlín hacia una era donde se dejaran atrás las heridas. Siempre hay que mirar a la antigua Yugoslavia y siempre hay que mirar a los Balcanes, no solamente por la retrospectiva de lo que vivieron, sino por el futuro y lo que nos enseñan, para no volver a cometer estos errores una y otra vez y tener que volver a contar estas historias una y otra vez. Porque cuando terminan las guerras toca averiguar la verdad, toca hacer la memoria, toca reparar a las víctimas, reconstruir no solamente las ciudades y lo que fue bombardeado, sino los corazones y las almas, y los odios quedan por las siguientes generaciones. Toda guerra genera una cantidad de secuelas en múltiples aspectos y niveles de la naturaleza humana. Es la experiencia más brutal, terrible y absurda que vive la humanidad, y hay que aprender de eso. Hay que aprender de eso porque no lleva a nada bueno, genera dolores que se proyectan en el tiempo, que se reciclan en las generaciones que vienen y reciben el dolor que no vivieron, pero que sí experimentaron a través de sus padres. Entonces, este viaje es un viaje para mí muy interesante porque fue lo que me llevó a la radio, porque fue lo que me llevó al mundo del periodismo, porque cada vez que voy es una especie de peregrinación hacia las lecciones históricas y hacia la belleza de la cultura y de la geografía que estos pueblos tienen, porque de verdad es un viaje bellísimo, 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 gastronómicamente delicioso y con unas perspectivas de lo que son las culturas muy interesante. Es caleidoscópico, tiene una cantidad de mezclas de sentimientos, pero es profundamente interesante y siempre actual y siempre vigente, porque la historia en la antigua Yugoslavia y en los Balcanes se construye diariamente. Esto es una cosa que nos demuestra que la historia no es una cosa del pasado, ni que está escrita por allá en unos libros. No, la historia es una cosa viva que camina. Y usted se para donde está la historia y la historia emana, vive, apasiona, genera toda clase de relatos. La historia en los Balcanes se siente en las venas y se vive en toda la geografía, y siempre está ahí para mostrarnos que la travesía de los seres humanos a través de sus culturas y sus diferencias siempre es algo de lo que tenemos que aprender. Esta gente tuvo un pasado común muy grande, lo que quiere decir que pudieron compartir durante mucho tiempo una gran cantidad de cosas, lo suficiente como para haber tenido un país y un proyecto histórico. O sea, no era imposible que estos pueblos se conocieran, se vivieran y crecieran. Lo hicieron y lo pudieron. Eso también es una memoria. Así como existe la memoria de todo lo que los divide, existe la memoria de todo lo que nos unió. Y así como existe el peligro de exacerbar las diferencias porque ese camino lleva a todos los males del mundo, también existe la posibilidad de encontrarnos en lo común que nos lleva a otros lugares diferentes. Un poco esto fue todo lo que vivimos con este grupo de personas tan especiales con las que compartimos todos esos días y esas noches de esa larga travesía para tratar de entender como una peregrinación hacia la memoria y hacia la posible fraternidad, y desde los dolores y desde las recuperaciones y desde la belleza de los paisajes y desde los pueblos que emergen de las sombras y vuelven a vivir una vez más tiempos mejores que los que conocieron alguna vez. Eso fue lo que nos pasó en el viaje de los Balcanes y en la antigua Yugoslavia. Entonces, desde los espacios de la fraternidad, desde los espacios de un pasado común, desde los espacios del corazón de las tinieblas, del rostro de la medusa, de la memoria, de la impotencia, de la recuperación, de la multiculturalidad,
de las heridas, pero también de las sanaciones posibles para una manera diferente de entendernos como especie, como pueblos y como culturas, en la narración de Ana Uribe. Para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Queremos agradecerle muchísimo y con mucho cariño a la gente de Patreon, PayPal, PayU, que nos apoya, que hace posible que este proyecto continúe y siga creciendo. Y queremos contarles que si nos quieren seguir apoyando, lo hagan a través de la página dianauribe.fm. Muchas gracias siempre. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.